darles la bienvenida, contarles que, para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Pino, que junto a Sandra Conti estamos liderando este espacio, dirigiendo este espacio que se llama Actitud Mediadora, cuyo objetivo es que sea un espacio de construcción conjunta. Las charlas las ideamos con personas a las que admiramos desde lo intelectual, pero también que tienen esta impronta que es el ser y el hacer mediador, sea un ejemplo para la sociedad y para todos los que trabajamos en la gestión pacífica del conflicto. Y decirles que Guille es magíster en estudios avanzados de mediación, que es miembro del equipo de mediaciones escolares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es facilitador de diálogos entre miembros de la comunidad educativa, que fue presidente de la Unión de Mediadores Prejudiciales en el periodo de 2011 a 2015, y director del programa de diálogos colaborativos de edición compartida, que creo que trabaja junto con Viviana Gómez, que ahí está, que tenemos el gusto también de contar con su presencia. El profesor es consultor, es también facilitador, y desde el año pasado, en la pandemia, nos acompañó y nos sigue acompañando a través de sus diálogos colaborativos, un espacio que tiene en Instagram, y donde han circulado un montón de personas que trabajan en la gestión de pacífica de conflictos, pero que también, más allá de eso, trabajan de todo lo que nos puede llegar a servir para mejorarnos como personas. Así que, Guille, es un honor y un placer que estés con nosotros y que finalmente se haya podido dar esta charla. Lo primero que quiero decir es que yo estoy muy agradecido y les agradezco también la paciencia que tuvieron para poder esperar el tiempo en que pudiéramos combinar, y también que estoy orgulloso de ser el padrino de un emprendimiento, un movimiento tan interesante como el que ustedes están haciendo, así que reitero mis felicitaciones. Después estoy rodeado de amigas, de amigos, de gente querida, así que bueno, eso también es muy lindo, encontrarnos y reencontrarnos y tener este espacio para encontrarnos. Así que bueno, agradecidos de que estén aquí y de la invitación. Un poco lo que habíamos planteado es que quisiéramos contextualizar un poquito de dónde viene lo que venimos haciendo con un equipo de mediadoras, porque yo soy el único varón, al menos en este momento, en el equipo de mediadores escolares del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad comenzó, el año que viene vamos a cumplir el programa 25 años, y entonces éramos muchos más, después fuimos cambiando, pero de hecho aquí hay alguna compañera que ha estado, Viviana, que ha estado también en ese equipo en algún momento, pero un poco la idea es contextualizar eso para después contarles un poquito qué es lo que vamos haciendo en los distintos planos que trabajamos, cuáles son las últimas cosas que hemos estado haciendo, bueno, un poco un recorrido, y la idea entonces es que si mientras yo voy explicando aparecen preguntas, ustedes las escriben en el chat para que vamos viendo entonces cuando lo vamos incorporando. Si algunas las tengo que contestar más adelante, las contesto más adelante, y después en algún momento donde puedan ustedes participar con su voz, también además con las preguntas. Bueno, como les decía, esto empezó en el año 96, básicamente fue creado el programa de mediación comunitaria en el 96, perdón, y en el 97 el programa de mediación escolar, se llamaba así en ese momento, que dependía del programa de mediación comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires. El creador fue Sergio Abrevaya, y junto con otra cantidad de mediadores y mediadoras que en ese momento, como ustedes podrán comprender, era 1996, estaban haciendo la mediación aquí, la mediación prejudicial estaban haciendo y explotando, porque mediación ya había de antes, pero estaba explotando, digamos, como fenómeno en ese momento. Bueno, lo que en ese momento el desarrollo principal en mediación en contexto educativo estaba relacionado con lo que se llama programa de alumnos mediadores, alumnas mediadoras también. Ahora voy a explicar un poquito sobre eso, pero después fue evolucionando y se fueron incorporando otros aspectos. Pero una primera cosa que quiero decir también es que pensar la escuela y el conflicto en la escuela. Porque desde luego que la escuela es un espacio, una institución, y como institución
tiene un encuadre, una función social que le da el Estado, que da un Estado para uno con un determinado objetivo. Entonces en la escuela se congregan una cantidad de actores sociales, ¿no?, que en pos de llevar adelante un objetivo. Por supuesto que esto con el tiempo, todos sabemos perfectamente que esos objetivos han ido cambiando, hay uno que quizás se ha mantenido todo el tiempo, pero en general se han agregado otros, pero básicamente sí podemos decir que es bueno poder poner a los estudiantes y las estudiantes en contacto con los saberes, ¿no?, a través del espacio de otros profesionales de la docencia, que son los que brindan, digamos, intercambio, nos generan espacios de conocimiento y de aprendizaje. Esto es básicamente. Ahora, hay una mirada que ustedes ya conocen en general sobre el conflicto, que es de la comunidad, digamos, que es contextual, que no es solo de la escuela, pero que el conflicto es algo pesado, negativo, complejo, hasta a veces se lo visualiza como, como digamos, como patológico, como algo que hay que sacar, algo que hay que erradicar. Eso, con los que trabajamos en mediación, sabemos que está en la mente de las personas, que el conflicto no es algo que está bueno. Todos decimos que en realidad el conflicto tiene otra posibilidad, pero lo cierto es que el conflicto trae dificultades. Trae dificultades porque yo tengo que, digamos, cambiar mi hacer, porque de pronto hay un conflicto y entonces tengo que empezar a pensar, en todo caso, si lo abordo, si no lo abordo, qué hago, y encuentro algunas fuerzas o energías que hacen que me cueste avanzar. Eso hace, como ustedes saben, que el conflicto tenga mala prensa. Ahora, en la escuela es bastante complejo porque la idea, o la primera idea que aparece es que en la escuela no debe tener conflictos, ¿sí? Que la escuela, o peor, que si los tiene es porque alguien no está haciendo las cosas bien, eh, o un directivo, o un docente, o los alumnos, ¿no?, o lo que fuera, quien fuera que está, o las familias, eventualmente. Entonces, esta idea genera una gran resistencia a poder hacer algo que para nosotros es central, que es educar para el conflicto, porque educar para el conflicto es educar para la paz. Cuando hablamos de paz, no estamos hablando de la paz negativa, ¿no?, sino de la paz positiva, esa que habla Galtung, que dice, bueno, que lo que queremos no es que no haya conflictos, sino que estos se resuelvan de una manera pacífica, de una manera colaborativa, de una manera que, digamos, se puedan ir resolviendo los problemas que hay en la sociedad, porque el conflicto finalmente es alguien que está incómodo con lo que está ocurriendo y necesita que algo cambie. Entonces, esto se acentúa mucho en la escuela. Lo digo esto porque es importante para entender lo que uno después puede hacer y lo que no puede hacer, o las dificultades que van a aparecer. Pero está muy acentuado. Entonces, hay que trabajar con eso, no contra eso, sino con eso, y sabiendo que eso es parte de la situación. Y es mirado así desde las jerarquías externas y de las jerarquías internas y de todos los miembros y todos los que intervienen. Entonces, si bien yo no le estoy diciendo ninguna novedad, lo pongo en foco porque en la escuela es muy subrayado esto de que la escuela no debe ser un espacio donde los conflictos se habiliten, se acepten, se reconozcan, se valoren. Y entonces eso hace la dificultad de que, por lo tanto, la escuela en general no enseña para el conflicto, ¿sí? No forma a sus alumnos, ni siquiera a sus docentes tampoco, ni a sus directivos, para el abordaje del conflicto, incluso obviamente para el abordaje pacífico de conflictos. Bueno, dicho esto, cuando nosotros comenzamos, para hacer un recuerdo sobre esto, nuestro principal trabajo era hacer mucha capacitación a docentes sobre esta nueva metodología que aparecía en ese momento sobre la mediación, y tratando también de hacer una adaptación, porque no es tampoco no es una mediación prejudicial, ni es una mediación comunitaria, aunque tiene bastante comunitario. Lo que va a la escuela es otra cosa. Es, por un lado, como digo esto, de aprender para el conflicto, ¿no?, de generar el aprendizaje para el conflicto, educación para el conflicto, pero además también tiene que ver con hacer intervenciones, con desarrollar programas, con generar espacios de conversaciones, habilitar el conflicto como una oportunidad para transformar las cosas que hay que transformar. Y otra vez, en una estructura como la escuela, que es una estructura piramidal,
con rigideces, ¿no? Con dificultades. Bueno, entonces esa es una de las áreas que nosotros abordamos al comienzo. Después desarrollamos la experiencia piloto de mediación escolar, que duró un par de años, donde fuimos como también aprendiendo nosotros con cuidado y aprendiendo cómo podíamos trabajar y qué podíamos hacer, básicamente en relación con el programa de alumnos mediadores, que luego paso a contar. Cuando avanzamos en el tiempo, otra cosa que apareció es que cuando empezamos a generar confianza en las personas, con los adultos con los que trabajábamos en las escuelas, se acercaban a nosotros las maestras, los directivos, y nos decían, ¿por qué esto es solo para los chicos? Nosotros, bajito lo decían, nosotros también tenemos conflictos. Lo decían bajito, pero lo decían. Y entonces empezamos, bueno, tienen conflictos, y empezamos a hacer experiencias, se empezaron a hacer experiencias relacionadas con eso, en hacer mediaciones entre adultos, ¿no? Y eso lo fuimos haciendo, y cada vez que aparecía algún conflicto, bueno, lo íbamos abordando. No estaba previsto originalmente, pero bueno, los que son abogados aquí saben que lo que no está prohibido está permitido, así que ahí avanzábamos con algo que no estaba previsto, pero no era imposible hacerlo. Me hago un salto al año 2008, y en el año 2008, en 2007, 2008, empezamos a pensar la posibilidad de que hubiera una ley de mediación escolar, porque hasta ahí estábamos nosotros vinculados con distintos ministerios. Donde iba mediación comunitaria, íbamos nosotros, y con un acuerdo con educación. Bueno, finalmente Sergio Brevallo era diputado de la ciudad ya en ese momento, y entonces él le interesaba llevar adelante una ley, y trabajamos junto con él, y en el 2009 se sancionó por unanimidad la ley de mediación escolar, la 3055 de la ciudad, por si alguien la quiere buscar o le interesa. Luego, hasta el 2011 no tuvimos decreto, pero ya a partir de esa ley empezamos a pertenecer al Ministerio de Educación. Y eso fue un hito también, ¿no? Porque hasta ahí éramos como externos y empezamos a formar parte del sistema. Y formar parte del sistema, como siempre, tiene sus más y sus menos. Algunas cosas son buenas y otras cosas hacen que las cuestiones sean un poquito más difíciles. Pero básicamente la experiencia fue muy positiva. En general en la tarea, quizás no tanto en los recursos, ¿no? Porque los recursos humanos no fueron renovados contratos en su momento cuando eran contratos, y bueno, eso hace que seamos un equipo pequeño en relación con la ciudad, porque estamos a cargo de toda la ciudad y en total somos 7 personas. Y hay muchas escuelas y obviamente muchos conflictos y mucho para trabajar y para hacer en la ciudad, pero eso es lo que hoy por hoy el Ministerio de Educación de la ciudad acepta como equipo de mediadores escolares. Bueno, dicho esto, les cuento un poquito más sobre lo que me parece que resulta de mucho interés en general, es sobre el programa de alumnos mediadores, ¿no? Cuando hablamos de alumnos mediadores, estamos hablando de alumnos que median conflictos de sus compañeros, ¿no? Alumnos que normalmente están, lo voy a explicar en primaria porque es más fácil, después les comento algo sobre secundaria, pero alumnos que están en los últimos grados, en general en 7º grado, y que son mediadores de los conflictos de todos sus compañeros. Entonces, en ese sentido, lo que implica este programa de alumnos mediadores es que sea un proyecto institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que la escuela como tal lo tome y lo adopte para que tenga un espacio institucional. ¿Por qué? Porque si no, no se podrían hacer mediaciones, digamos, con otros alumnos que no fueran los del mismo grado. Por ejemplo, si solo una maestra lo hiciera por sí. Y porque además tiene una lógica eso, porque es importante imbuir a la institución no solamente de los conocimientos sobre el tema, sino también de las prácticas que implica y lo que implica el abordaje pacífico de conflictos. Entonces, eso se desarrolla con un proceso que tiene ciertos pasos, pero bueno, por ahí no tiene mucho sentido que ahora explique todos los pasos, pero básicamente es que es voluntario y la escuela decide si lo quiere hacer o no, con una encuesta anónima, después de una sensibilización. Luego hay una capacitación a docentes específica, luego hay un acompañamiento de un miembro, una persona de nuestro equipo que los va acompañando a los docentes para que ellos trabajen con los alumnos, talleres de abordaje colaborativo de conflictos. Luego que eso ocurre con los años más altos, se selecciona a los alumnos mediadores,
y a las alumnas mediadoras, y a partir de ahí se los entrena en un espacio específico para el entrenamiento, y luego, una vez que se evalúa que ya están disponibles para poder empezar a mediar, se pone en marcha en un primer año, ¿no? Imaginen, un primer año se pone en marcha el programa de alumnos mediadores, en donde los alumnos difunden la mediación, bueno, se hacen cartelitos, se hacen difusiones por las aulas, se están atentos en los recreos, tienen turnos para atender, bueno, en fin. Y como les pasa a todos los mediadores, siempre están queriendo que haya mediaciones, a veces hay, a veces no hay. No tienen problema de honorarios porque no cobran, es una tarea voluntaria, pero salvo eso, después comparten bastante de las problemáticas que tenemos nosotros. Lo que tienen de bueno es que ellos trabajan de a dos, si es posible un hombre y una mujer, y si no, bueno, porque también pasa como o venía pasando como en la mediación de adultos, ¿eh? Hay más mujeres que varones, ¿no? que son mediadores. Pero igual está creciendo, está empezando a cambiar un poco eso. Bueno, trabajan de a dos, tienen ellos un proceso de mediación bastante simplificado, porque además atienden conflictos que tienden a ser simples. Los conflictos con mayor complejidad los tratan, obviamente los tienen que tratar los adultos. Pero después, y todas las semanas o cada 15 días tienen un espacio de supervisión, que qué bien nos vendría a nosotros, en donde ellos plantean cuáles son las dificultades que tuvieron en las mediaciones. Siempre decimos, bueno, ¿qué salió bien? ¿Qué fue difícil? ¿Qué salió bien y qué fue difícil? Y los que tuvieron mediaciones esa semana. Y entonces sus compañeros los van ayudando, y los capacitadores que están con ellos, los van ayudando a pensar ideas nuevas, y de ese modo todos cada vez siguen aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y entonces también los que estuvimos, ahora en este momento yo no estoy cumpliendo ese rol, pero cuando estuve en ese rol, de verdad aprendí mucho también de ellos, de entender los conflictos de los niños, las niñas, a partir de los que ellos me iban contando. Bueno, básicamente este es el diseño, el programa, el equipo de mediadores escolares acompaña a la escuela que está haciendo esa tarea durante todo el tiempo, por supuesto con un poco más de distancia en cuanto a los encuentros, pero mientras hay alumnos mediadores, el equipo se sostiene en la escuela. Por supuesto que hay escuelas que lo han dejado de hacer, porque han tenido un tiempo y después lo han dejado de hacer. Hay alguna escuela que tuvo, creo que el mayor tiempo, creo que fueron como 8 o 10 años, y después lo van dejando y bueno, va quedando, porque a veces lo pueden sostener y a veces no, hay mucha rotación docente, hay mucha rotación de directivos, y eso es una de las dificultades, eso complejiza, pero bueno, uno no puede sostener todo el tiempo, y además porque somos muy poquitos. Eso con respecto a esa parte de la tarea del equipo, que después si quieren me hacen preguntas y contesto un poco más si hay algo que quedó pendiente. Después, otra tarea que hacemos, que es donde ahora estoy trabajando específicamente yo con otras compañeras, es intervenciones en conflictos de adultos. ¿Se acuerdan que había un pedido, eso que conté, que lo decían en voz baja? Bueno, ahora la ley incluyó también esa tarea dentro de nuestra tarea. Hay muchos equipos en educación que trabajan en los conflictos, pero bueno, hay un recorte que se hace en función del tipo de conflicto, que es el que nos suelen derivarnos a nosotros. Y bueno, y en ese sentido también se trabaja con un procedimiento que está establecido en la normativa, que apunta a tratar de ayudar a las personas adultas, que puede ser familia, que puede ser familias entre sí, familia y escuela, entre directivos, directivos y docentes, docentes entre sí, auxiliares, todas las combinaciones que se les pueden ocurrir, en donde, bueno, se tratan las situaciones de tensiones o de conflictos que existen entre ellos o ellas, y se ayuda a tratar de encontrar soluciones que sean mutuamente satisfactorias. Los conflictos entre los niños tienen un 98% de acuerdo, los de los adultos no tienen un nivel tan alto, porque no siempre existe la misma voluntariedad y la misma plasticidad para la solución de los conflictos. Es cierto que también son conflictos más complejos, pero de cualquier manera, una cosa que sí sabemos y ocurre es que después que trabajan con el equipo de mediadores, en diálogos facilitados, en reuniones, en conversaciones, como sea, después de eso, siempre el clima queda mejor. A veces no es posible encontrar una solución, pero muchas veces
para un lugar donde uno trabaja, ¿no? Es su trabajo y donde realmente no puede salirse de ahí, bueno, después voy a decir algo sobre eso, y tiene que seguir conviviendo en un contexto de dificultad o de conflicto, a veces ponerse de acuerdo en qué cosas están en desacuerdo ya es un paso importante. Repito, ponerse de acuerdo en aquello que estamos en desacuerdo. Sabemos que en esto estamos en desacuerdo y a pesar de eso tenemos una tarea por hacer, tenemos algo para cumplir y no vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que plantean, no vamos a obstaculizarnos en esa tarea porque tengamos esta diferencia. Y eso, aunque parezca mentira, tiene a veces un efecto tan importante que transforma el clima escolar a partir de poder aceptar eso. Y eso es porque pudieron escucharse, ¿no? Que es nuestra tarea. Como mediadores, la tarea es poder escucharse. Entonces, poder ayudarlos a escucharse y poder tomar decisiones a partir de ahí. Y algunas veces las decisiones es esa. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, pero podemos continuar igual y podemos hacer un buen trabajo. Y de verdad muchas veces sabemos que también las relaciones cambian a partir de este reconocimiento y esta validación de la diferencia, ¿no? Porque a veces también tiene que ver con que la diferencia es, digamos, como diría, descalificada, ¿no? Especialmente como hay jerarquías, la diferencia es descalificada. Por esto que decimos que muchas veces cuando entramos a una escuela y nos dicen, ¿sabe qué pasa? Esta persona no está bien de la cabeza. Y eso es la idea que muchas veces se tiene de que el conflicto es una patología, o ella es muy conflictiva, o él es muy conflictivo. Y la verdad que es una persona que está pasando por una dificultad, muy vulnerable seguramente, las dos, siempre que estamos en un conflicto estamos vulnerables, muy vulnerable y que por supuesto se le despiertan algunas cosas que, bueno, a la mirada, ¿no? Una mirada no experta en la mirada del conflicto puede verse como algo que es inadecuado. Pero a veces no es tan así, sino que necesita poder ser escuchado, necesita poder ser comprendido. Y a veces otra cosa que pasa es que conflictos entre distintos niveles de autoridad, increíblemente no, nosotros como mediadores lo sabemos, pero el hecho de no poder escuchar genera más conflicto, ¿no? Porque a veces las personas no necesitan que le den la razón, digamos, en el sentido de hagan lo que yo quiero, porque saben que hay una jerarquía. Pero lo que necesitan es que su voz esté, que hayan podido participar y escuchar. Otra vez, acuérdense que estamos en el marco de una institución, ¿no? No estamos en los vínculos de relaciones privadas de las personas. Dentro de una organización que tiene, por supuesto, un formato, tiene jerarquías, ¿no? Tiene una historia institucional, una cultura institucional. Pero el hecho de ser escuchado, que mi voz no sea acallada, o que yo no sea puesto, ubicado en el lugar del disruptivo, ¿no? Del complicado. Todo eso produce la posibilidad de que esa voz esté, que sea escuchada y que se le responda. A veces se le responde con certeza, mira, eso que vos querés hacer no se puede hacer, o no estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, como sea, hay mucho para hablar de eso, pero me parece que eso da como un panorama. Y después, lo más nuevo, digamos, que hemos incorporado desde el año Guille, 2016. Sí. Perdóname, antes de pasar a lo más nuevo, te quería hacer una pregunta de esto que venís hablando. Sí, dale. Que en realidad son dos. Una es de las problemáticas que surgen entre los chicos, entre los alumnos, ¿cuáles son las problemáticas más comunes? Y si aparece mucho el tema de la discriminación en las escuelas. Y lo otro que te quería preguntar es qué pasa o cómo trabajan en los conflictos entre los alumnos y los docentes. Ok, ahí voy entonces a eso. En cuanto a las problemáticas más frecuentes entre alumnos, es variado y depende muchas veces de las escuelas, pero diría que están desde me dejaste de lado, puede ser una discriminación, por supuesto alguna riña, ¿no? Una riña entre ellos, una pelea incluso con cierto grado de fuerza. También está el algo que me prometiste y no me cumpliste. A veces lo plantean también como temas de rivalidades entre algún grupo o entre una
chica y un grupo de chicas, de compañeras. Si vamos un poco más arriba en las edades, también ahí puede haber alguna cuestión con el mirar o no mirar a un novio o una novia, eso es más en la adolescencia. Perdón, ahí está, Carmen está con el micrófono abierto. A ver, después por objetos también, ¿no? Por objetos que se rompieron, la reparación de cosas, la pérdida de objetos. Si no me quiero sentar más con vos, porque cosas, a ver, la mayoría, diríamos, son cuestiones bastante sencillas y simples. Cuando hay una situación de discriminación, para ir a eso, ahí también hay que ver qué se le llama discriminación, ¿no? Digamos, si se usa, porque se le diga gordo a alguien o se le diga eso, puede pasar. Eso igual de todas maneras, lo que intentamos es ayudarlos a que de esas cosas se ocupen más los docentes, ¿no? De ese tema, porque es un tema como general, grupal, que tiene que ver con la aceptación de la diversidad, con el reconocimiento, tiene otro plano. Aparece a veces, pero también los mediadores saben que en ese punto tienen que poder pensar que hay algo que trabajar de eso, y entonces nos informan, sin romper la confidencialidad, pero nos informan, y si está apareciendo eso como un tema importante, hay que trabajarlo en el grupo, porque no es un tema, en general no es un tema puntual entre uno y otro. Por ejemplo, les cuento esta anécdota. Yo iba a una escuela en donde entre los varones, una manera de provocarlos y hacerlos sentir mal es llamarle por el nombre de la madre. Entonces, por ejemplo, a tu hijo, Sandra, le dirían, che, Sandra, a tu hijo, no sé si tenés un hijo varón, creo que mujer tenés, pero, che, Sandra, entonces le usaban el nombre de la madre. Y eso hubo que hacer todo un trabajo que lo hicimos, digamos, en conjunto entre los que estábamos ahí desde el equipo de mediadores y las que estaban, las docentes y los directivos, para trabajar sobre eso y elaborar de dónde venía eso. Estaba establecido como una cultura. Y a algunos chicos les molestaba y a otros no, ¿no? Entonces, diferenciar eso, ¿no? Cuándo, a quién le molesta, por qué trabajar esas cosas, pero es algo para trabajar más en lo grupal. Esos son más o menos los temas. Y después la otra pregunta era, ahora se me fue. No, ¿cómo trabajaban ustedes o cómo intervenían en los conflictos entre los alumnos y los docentes? Que ya Bueno, es como que pienso que hay una relación de poder, también hay otras variables que entran en juego. Por eso me preguntaba eso. bueno, vamos a verlo de este modo. Hay una relación asimétrica entre docente y alumno. Eso no quiere decir que el docente no deba respetar al alumno, ¿sí? O sea, que el cuidado y el respeto, eso es un principio general que por supuesto todos tenemos. Fíjense que en la escuela, voy a hablar de escuela primaria, en general los problemas entre alumno y docente suelen ser atravesados o mediatizados por los padres o las madres, ¿no? La familia. La familia como que toma la voz y va a la escuela y habla de un problema entre un docente y un alumno primario. No ocurre así, por supuesto, en la escuela media, que ahora después les cuento un poquito sobre la escuela media. Ahora, esa situación hemos tenido de todas maneras algunos casos en donde se han generado diálogos facilitados. Yo me acuerdo de uno que no le llamamos mediación, y era así: un grupo de chicos se quejaba de una profesora en particular, una profesora de plástica en particular. Entonces había como una queja y la docente me cuenta, bueno, está pasando esto en la escuela. Entonces ahí lo que pasó es que se trabajó con el grupo cuáles eran las problemáticas, qué es lo que ellos necesitaban decirle, qué les preocupaba a ellos, cuál era su necesidad y qué querían decirle a la profesora. Y entonces, porque ya había de todo, por supuesto, algunos un poco más impetuosos, otros más respetuosos. Bueno, en definitiva lo que se trabajó con ellos era cuál era el interés, cuál era la necesidad, ¿no? Saliendo de la posición, de las emociones, están trabajando un poco todo eso que les pasaba, hasta encontrar qué era lo que necesitaban que la profesora pudiera escuchar. Y entonces lo que se designó es que los alumnos mediadores iban a ser los voceros del grupo. Entonces, hicimos una facilitación, la profesora estuvo de acuerdo porque ella también tenía mucha atención con ese grupo,
como ella sentía que le hacía mucho lío en la clase, que tenía que ver con este conflicto que existía. Entonces la profesora aceptó, y en mi caso con una compañera hicimos la facilitación, y estaba la profesora por un lado y los alumnos mediadores que eran los voceros de sus compañeros y de ellos mismos también, ¿no? Y fue un proceso precioso. Ella pudo entender, ella pudo hablar también de lo que a ella le pasaba con respecto a los alumnos, y los mediadores después lo transmitieron, y, y ella pudo escuchar también, ¿no? Algunas cosas que, a pesar de que los chicos decían que se lo habían dicho, no las había podido escuchar. Y si bien era una profesora de esas que pasionales, digamos, o muy, a ver, como diría, muy firme, la verdad es que se conmovió mucho y después agradeció mucho que hubiéramos hecho el proceso. Y después hay otros así también. Nosotros creemos, cuando está esta asimetría, creo que tiene que intervenir otro adulto, ¿no? Con herramientas para ayudar a que los chicos puedan, finalmente, a ayudar a los chicos a que puedan decir cuál es su necesidad y ponerlo en conversación a veces con ellos presentes, a veces sin ellos presentes, y hacer como una mediación puente. Pero hecha por adultos, no hecha por los chicos. Y respecto de los más grandes, los adolescentes, ahí sí hemos hecho algunas intervenciones también de esta naturaleza, pero siempre cuando hay un adulto, si hay un equipo de... lo que pasa que es un tema, la mediación en el nivel medio es mucho más compleja, por muchas características que si quieren después se las explico, pero no es tan fácil desarrollarla. Entonces, y lo que es más importante, porque se puede hacer, requiere mucho esfuerzo, pero se puede hacer, es que después no hay pedido de mediaciones. Los adolescentes ya están como en un nivel parecido a los grandes, en donde, viste, tienen más resistencia, salvo que la mediación sea obligatoria, no van. A otros, algunos sí, comunitarios van muchos porque quieren resolver el problema, pero en los adolescentes es todo un tema, en la posibilidad de pasar por una mediación, incluso conducida por sus propios compañeros. Hay todo un tema ahí que es interesante después para ver si quieren, pero no sé si da ahora el tiempo. Como también un poquito de experiencia piloto, en trabajar en prácticas restaurativas en la escuela. Y lo hemos hecho, básicamente comenzamos por adolescentes, por esto de que la mediación no termina resultando tanto, entonces empezamos a trabajar en círculos de diálogo con perspectiva restaurativa. En conflictos, en general conflictos grupales, o situaciones de tensión grupales, o tensión entre docentes y alumnos, especialmente en los primeros años, primero, segundo año de la escuela media. Eso, trabajamos en varias escuelas con eso. La verdad que, como toda experiencia piloto, al principio los resultados fueron, digamos, relativos, pero después fuimos aprendiendo y encontramos como algunas otras vueltas que nos permitió hacer procesos exitosos. No es que, digamos, resuelven todos los conflictos, pero sí esto que decía yo antes, ¿no? Habilita un espacio de diálogo que permita que se entiendan, que las partes se entiendan, se puedan escuchar en un espacio respetuoso, y bueno, y que de alguna manera eso genere preguntas, genere reflexiones, si hay algún, como digamos, si ocasiona algún daño, que de ese daño se pueda hablar, ¿no? Que pueda hablar no solamente, por supuesto, con un proceso, ¿no? No solamente las partes afectadas, sino también sus compañeros, o algún docente, algún miembro del equipo de conducción, como fuere. Eso respecto a alumnos. Y también lo hemos hecho en conflictos grupales de adultos, y ha dado también buenos resultados. Durante la pandemia no pudimos hacerlo con adolescentes porque básicamente el conflicto, ya saben ustedes que ha sido un lío esto de las clases, un problema serio, y la presencialidad y todo esto, pero sí trabajamos con bastantes círculos con adultos en situaciones de conflicto grupales, ¿no? De distintos equipos que tenían alguna situación de conflicto o algunos temas para tratar. Bueno, eso quería decir de esa parte. Bueno, Graciela Covelo pregunta si esta posibilidad de mediación escolar entraría en los conflictos entre los padres y los docentes. Sí, en el área que yo estoy trabajando actualmente, todos los adultos de la comunidad educativa, que también los padres lo son, podrían estar perfectamente
a ver, como está construida la ley, que para mí es una cosa que no quedó muy bien, pero bueno, viste que hay veces que hay cosas que hay que negociar. Está establecido que quien pide la mediación o la intervención del equipo es el directivo. Pero eso a veces no funciona así. Y eso, por supuesto, porque no es tan fácil que pida un padre directamente. Pero lo que ocurre muchas veces es que no es el directivo, sino es un supervisor, o sea que también a veces los padres llegan a la supervisión y a través de la supervisión entonces se hace, o a veces la gerencia operativa de la que dependemos, bueno, en fin, como que a veces puede llegar de otros lugares. Pero la ley en ese punto no está muy bien redactada porque le otorga, ahora no me acuerdo si es la ley o el decreto, pero bueno, tiene esa cuestión que también la entendimos en su momento, porque bueno, había que ceder alguna cosa para que se pudiera aceptar, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se negocian para que una ley salga. Buena pregunta, Graciela. Sandra Napoli pregunta algo que, bueno, vos a lo que te referiste cuando empezaste a hablar. ¿Cómo se hace para integrar este equipo de mediadores escolares de CABA y qué requisito hay que tener? Bueno, vos hiciste referencia a eso, a que son muy pocos los mediadores que está receptando o aceptando en este momento el ministerio, ¿no? Sí, a ver, requisitos, incluso creo que están, ahora no sé si me lo acuerdo todos, pero bueno, tener formación de mediadora, tener algún trabajo en el campo de la educación, un curso de formación, eso es como los requisitos formales. Ahora, después, que están en la ley, en el decreto o en la ley, no me acuerdo ahora en cuál de los dos, creo que en el decreto. Lo que pasa es que después el tema es en qué medida el Ministerio de Educación toma y arma los ravioles, se llama, ¿no? Los ravioles son el lugarcito o se llama también la POF, Planta Orgánica Funcional, ¿no? Que es algo como burocrático del Ministerio de Educación que da lugares. Y esos lugares implica presupuesto, ¿no? Si ustedes me entienden. Entonces, bueno, tiene que haber de eso, esa creación. Y otra condición en general que hay en todo lo que es educación es que hay concursos que se hacen llamados a concurso y entonces hay que estar, digamos, en los listados de los concursos, por lo cual hay que ser docente también. Entonces, igual algunos de nosotros no entramos de esa manera y después, bueno, fuimos como habilitados a poder incorporarnos igual porque ya estábamos trabajando, como funciona en general en el Estado, ¿no? Cuando empezamos no era así, era por contrato, como ustedes podrán imaginar. Primero era ad honorem, después fue por algunos contratos y después, bueno, pasamos a una planta permanente de la ciudad y después pasamos a una planta permanente del Ministerio de Educación. Pero nosotros felices que haya más mediadoras y mediadores en el equipo. Desde ya los esperamos con los brazos abiertos. Hay que convencer a las autoridades. Rodolfo Stadler pregunta, ¿cómo requieren las instituciones educativas el servicio del equipo de mediación y cuáles son los criterios para intervenir? Buenas preguntas las dos. La solicitud es a través de contactarse con la coordinadora del equipo, entonces una autoridad de la escuela se contacta, en general siempre lo que se pide, sea que es quien se contacta, se pide que el llamado lo haga la autoridad de la escuela, una autoridad de la escuela, en general rector, director, directora, como sea, para que el equipo intervenga. Si es en programa de alumnos mediadores, también, y si es para nuestra intervención con conflictos entre adultos, también. Ese es el mismo mecanismo, pues puedo pasarle si quieren el mail del equipo para que le puedan escribir. Eso en ese caso. Y la otra pregunta, segunda era. La segunda es, ¿cuáles son los criterios para intervenir? Para intervenir en conflictos entre adultos, eso están diciendo, ¿no? Esa sería la pregunta. Rodolfo, ¿querés ampliar o explicar bien tu pregunta? Ahí está. Hola, hola. Hola Rodolfo. Guillermo, bueno, nuevo en el grupo, ingresando recién hoy, pero bueno, yo ya te conocía, Guillermo, de otros lugares, así que bueno, un gusto de acá desde La Pampa.
No, la pregunta era concretamente porque, bueno, la intención acá en La Pampa es, bueno, de iniciarse en la cuestión de la mediación escolar. Bueno, yo pertenezco, actualmente soy docente y estoy trabajando en el Tribunal de Disciplina del Ministerio de Educación. Nos hemos formado junto a otra compañera que está en el grupo en este momento, que es Angie, en mediación escolar. Más que nada para hacer una interpretación respecto a lo que es conflicto, de lo que no, y para saber concretamente si de algún modo los sumarios podrían llegar a resolver o no algunas cuestiones, que nos dimos cuenta después de que los sumarios no resolvían cuestiones de fondo de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, en esta riqueza que logramos encontrar en la mediación, la pregunta concreta es que ahora el Ministerio tiene intención de poder iniciarse en las cuestiones de la mediación a través de un área. Y bueno, la pregunta era esta: ¿cómo hacen las instituciones educativas? Bueno, ya nos explicaste de cómo solicitar el servicio. Y por otro lado, si ustedes en el área, ¿con qué criterio, por ejemplo, llega un escrito o llega un informe o llega un determinado conflicto, ya sea relatado o por teléfono o por mail? ¿Qué criterios utilizan ustedes para que esos recursos humanos, como son el área de mediación, vaya a la escuela en forma situada y pueda resolver, ayudar a resolver a las partes sus propios problemas, ¿no? Esa es la pregunta. Bien, gracias Rodolfo, felicitaciones por la iniciativa y a disposición para lo que necesiten y pueda colaborar con ustedes. A ver, los criterios, nosotros no logramos eso que ustedes quizás puedan estar por lograr, que para mí es fundamental, que es, porque sabemos que los sumarios son papeleo y papeleo, papeleo, que nunca en general llegan a... cualquier resultado es como, de alguna manera, un proceso judicial, para hacer un entrecomillado, ¿no? No es exactamente igual, pero tiene un poco esas características, que al final una resolución llega tarde, mal, y en el medio los conflictos se fueron multiplicando y la escala del conflicto creció. Y una cosa que pasa, que no sé si lo dije ahora, pero que todavía no, es que se genera mucha patología en las personas. Las personas se enferman por estar en conflictos. Cuando yo comencé hoy diciendo que la escuela necesita reconocer el conflicto como algo natural de la convivencia humana y por lo tanto ocuparse de ellos, darle una connotación de oportunidad, por supuesto haciendo lo que hay que hacer, ¿no? No cualquier conflicto es una oportunidad y dejar que el conflicto, bueno, avance es una oportunidad. No, la oportunidad es trabajarlo y ver cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para transformarlo en algo diferente. Entonces, y muchas veces las personas, por no poder sostener esos espacios y mantenerse en el conflicto, lo que se ocurre es que se enferman. Hoy leí en un grupo una publicación sobre las enfermedades que se producen en el ejercicio de la docencia o cualquier función dentro del sistema educativo. Bueno, dicho eso, después los criterios, mira, nosotros lo que hacemos es con cada caso lo analizamos y lo estudiamos yendo al campo, escuchamos. Por supuesto que hay situaciones en las que nosotros tenemos algunos pruritos, por ejemplo, si cuando viene como una denuncia de acoso directamente, es un poco complejo porque en principio podría presumirse, acá tenemos una ley en la ciudad sobre eso, que hay un desbalance de poder y que podría haber un riesgo, ¿no? Que hay ahí, si hay una situación de abuso, ahí es un poco más complejo. Y entonces, en general, con las supervisiones, que son normalmente quienes nos convocan para esos casos, ayudamos a poder pensar juntos, a ver qué se puede pensar para ver cómo se interviniera en un caso así. Esa es una situación si hay desbalance de poder. Lo que pasa es que muchas veces, otra cosa que pasa ahora con este asunto del acoso, es que cuando hay mucho conflicto, ustedes saben que una de las cuestiones de la escalada del conflicto es que se multiplican los conflictos, ¿no? La multiplicidad de conflictos, la afectación en las relaciones, crecen más personas en el conflicto, todo esto que se dice sobre la escalada. Bueno, lo que ocurre es que entonces, ¿cuál es la salida? Como el conflicto no se trata, la salida de muchos docentes es denuncio a mi directivo por acoso, y a lo mejor no es efectivamente una situación de acoso, es una situación de conflicto, entonces ahí es difícil distinguirlo. Entonces, pero eso es una cuestión que nosotros como miramos con mayor delicadeza. Si no, en general lo que vemos es, hay un vínculo relacional que está afectado, ¿sí? O sea,
porque si vos me decís que un conflicto es alguien no está cumpliendo una norma, ¿no? Una norma que es de orden público, que es, bueno, no sé, a ver, un docente no está haciéndose cargo de su curso, en vez de ir al curso se queda en la sala de profesores, por decir alguna cosa. Y bueno, probablemente esas cosas, puede ser que lo haga porque está enojado, que tenga un conflicto, pero sobre eso, como mediadores, mucho no podemos hacer, porque hay una normativa y debe cumplirse. Ahora, si hay una cuestión, en general lo que nos llega a nosotros son cuestiones vinculares, en donde hay partes que están en tensiones y que están obstaculizando de alguna manera alguna situación o que están generando una problemática que afecta a la institución como tal. Es muy difícil que sea un conflicto interpersonal, digamos, entre dos personas que no afecte a lo institucional, porque cuando vos sos parte de una institución, todos los conflictos terminan impactando. A ver, igual tuvimos algunos casos donde eran dos personas que eran pareja dentro de una misma institución y luego se separan y se divorcian, con lo cual era casi una mediación familiar en el medio de una institución escolar, y alguna de ellas con cargo, con rol directivo, ¿no? Entonces eso obviamente tiene una complejidad que está bien también que se trate, porque si no, en realidad tenían que resolver esos problemas personales, pero bueno, afectaban lo institucional. Entonces, en general, eso está ahí jugando, así que yo te diría que pensaría sería, creo que la excepción sería, dentro de lo que yo conozco de sumarios aquí, tendríamos que, si querés un día tener una charla para ver qué es lo que ustedes ven como temas, yo diría que todos son potenciales para ir a pensar en mediación. Diría que había que revisarlo caso por caso y decidir. Criterios para mí es eso, para nosotros es eso, vínculos que están afectando la tarea en el desarrollo de la escuela, del desarrollo de una institución escolar. No sé si con eso te respondo, pero básicamente sería Sí, eso. muchas gracias, Guillermo. ¿Algo más? Guillermo, Andrea Venegas Sáez pregunta, ¿cómo se gestiona un conflicto entre alumnos que están en proceso de identidad de género y un profesor que no acepta este proceso de transición? ¿Se puede mediar en esta materia sin judicializar el proceso? Uf. Sin judicializar el conflicto, ¿no? A ver, ahí hay varias cosas bien interesantes. Cualquier proceso que una alumna o un alumno esté atravesando en función de esto, de la construcción de su identidad, merece todo el respeto, las leyes lo amparan, le amparan, bueno, están todas las normativas, como decía yo antes, que lo cuidan, lo cubren y lo protegen. Me parece que ese proceso que ese alumna y ese alumno va a hacer, podrá tener situaciones dentro del grupo que a lo mejor habrá que trabajar, o con algún compañero o compañera. Ahora estoy hablando de pares. Por un momento solo hablo de pares por subir algo de eso. En general nosotros no hemos tenido de esas situaciones. Pero no quiere decir que no haya habido, por ahí no nos llegaron, ¿no? Lo que quiero decir, entre pares. Así es lo mismo. Si hubiera, el conflicto tiene una naturaleza que es para que intervengan los adultos. A veces nosotros acompañamos, cuando vamos a una escuela, en general esto suele pasar más habitualmente, no digo que únicamente, pero habitualmente en la escuela media, entonces hemos participado en algunas reuniones con docentes y directivos para ayudarlos a pensar, ¿no? Espacios que nosotros llamamos espacios de reflexión, atravesados por nuestras miradas sobre el conflicto, y tratar de brindarles herramientas y buscar herramientas y asesorarlos y asistirlos desde ese lugar, que es otra función que a veces cumplimos, porque a veces no se puede intervenir, pero eso no quiere decir que uno no tenga nada para decir, o nada para preguntarles, o nada para formular algún espacio de reflexión. Entonces, eso por un lado. El problema con las cuestiones de género en general, no solamente esta, y los profesores o las profesoras, eso es muy delicado, porque está en un borde donde acá nosotros tenemos también normativa que, digamos, que los protege a los alumnos y, digamos, de alguna manera sanciona a los profesores o las profesoras que no estén respetando esto. Entonces, ahí tampoco creo yo que va la mediación, otra vez, diferente nivel, pero no quiere decir que nosotros no podemos, otra vez lo mismo, ¿no? Trabajar con los equipos de conducción, trabajar con
con los docentes, con ese mismo docente también, si fuera el caso, para trabajar en el pensamiento y en el impacto. No te voy a decir dónde, pero está Adriana. Florero. Adriana está... Por favor, Sí, silenciala, Adriana. Vero, ¿la podés mutear? Pero no la veo. Ahí está. Gracias. Lo que decía entonces es, uno puede trabajar sobre el impacto que eso tiene, ¿no? Otra vez, en los vínculos o en el aula con los alumnos. Nos ha pasado también que hay problemas de género, de discriminación por género entre profesor y profesora, ¿no? O entre, digamos, pares, pero docentes. Y entonces eso sí se puede intervenir y se puede trabajar en la medida, otra vez, que no veamos, por ejemplo, una situación de violencia no es mediable, ¿no? Violencia de género no es mediable. Lo que no quiere decir que uno no pueda hacer espacios de reflexión. ¿Se entiende? Quiero que nosotros hemos construido muchas veces eso, que fortalezcan a la institución, a sus conducciones o a sus docentes para poder pensar estas situaciones. Que no quiere decir mediar, ¿no? Porque a veces hay cosas que tiene que haber un sumario, ¿no? A salvo que, por supuesto, el profesor haga un cambio digamos, se vaya de la escuela o haga algo diferente que genere, o no sé, que evite esto. En general no se evita porque el sumario sigue, pero dura 700 años, cuando se jubiló, por ahí sale el resultado. Y te quería preguntar si vos sabés cómo está la mediación escolar en la Argentina, digamos, si hay provincias que lo han incorporado, si están trabajando en eso. No sé cuál es el panorama, la verdad que lo desconozco en algunas otras provincias. Bueno, mira, como todo está, bueno, como todo no, como en este plano está bastante disperso y se sabe poco de todo lo que se está haciendo. Seguramente hay muchas más experiencias de las que se conocen, ¿no? Que es que la gente las está haciendo, las viene haciendo y a lo mejor por los motivos que sean no son tan conocidas. De hecho, hay sí algunas, y hace poco estuvimos en un espacio de encuentro. Y ahora no quiero faltar a la verdad porque no tengo anotado cuáles eran las provincias que ya tenían o que venían trabajando en convivencia y mediación escolar en el marco de los ministerios de educación, porque ese fue el foco que se encontró. Lo cual no quiere decir que haya otros espacios que no estén en el marco del Ministerio de Educación. Se hicieron así porque eran, digamos, a través del Ministerio de Educación Nacional se convocó vienen trabajando en convivencia, y entonces se convocó para estas posibilidades. Sé que en Tucumán estoy tratando de recordar algunas, pero no te podría decir con exactitud cuántas, pero no son tantas, ¿eh? Así que La Pampa, si se suma, y se suma desde educación, ahí también estaría bueno que nos contactáramos con ellos, porque hay un equipo de la nación federal, ¿no? Una red federal que está trabajando sobre eso, así que en todo caso después Rodolfo, Rodolfo o Angie, si se contactan, estaría bueno que puedan participar también de ese espacio. Pero no tengo muy claro. Bueno, por supuesto que a ver, Daniel Martínez Zampa viene también desde los primeros tiempos, trabajando, insistiendo en el Chaco, con dificultades, porque también cuestiones presupuestarias, no se han habilitado los espacios como era, había una ley, pero la ley no estaba funcionando bien. Pero bueno, él es un luchador también de la primera hora, y ahora Ana Pravda, no sé, muchas personas que hace muchos años en México también vienen trabajando. Hay muchos espacios en los que se está trabajando de esto. A mi criterio no es lo suficiente, porque creo que si queremos construir una comunidad que tenga como base la resolución o el abordaje pacífico de los conflictos, es la educación el primer momento donde hay que instalarla. Y para eso tienen que estar formados los maestros, para eso tienen que estar los directivos también consustanciados, hay que perderle el miedo al conflicto, y eso es un laburo impresionante que hay que hacer, que se requiere hacer. Y la verdad es que es terrible que los ministerios de educación no le estén poniendo el foco en este tiempo, ¿no? en estos tiempos que estamos viviendo. Pero bueno,
es lo que hay, a veces no necesariamente se responde a las necesidades prioritarias. Me encantaron y me gustaron muchísimo todas las preguntas que le fueron haciendo. Me toca bastante cercana a la pregunta, una de las primeras preguntas que habla en forma directa en caso de los padres, de los alumnos, en que vayan a saber qué es lo que está pasando con los chicos en las escuelas. Si en ese caso específico aparece mamá sorda, papá sordo, o que aparezca mamá y papá sordo para saber qué le está pasando con los hijos en la escuela. ¿Cuál sería la solución para que los padres se enteren en forma directa del problema que tienen los chicos, sus hijos, en ese caso, en la escuela? Bueno, muy buena Bueno, pregunta. me sumo, No sé por- Guille, perdón. Sí. Yo justamente te quería preguntar sobre el abordaje de conflictos en el caso de niños o niñas con capacidades diferentes. Ok. Bueno, Así que bueno, me sumo a lo de Renato. bueno, vamos por parte. Lo primero es que nosotros tuvimos alguna situación en donde nos han contado, no intervenimos porque nos contaron después, que ha habido familias, que los chicos oyentes y la familia, madre y padre, sordos. Y entonces, bueno, especialmente en jardín, recuerdo una que una directora de jardín nos contó, y bueno, ellos tuvieron, digamos, la manera de poder comunicarse. Estos padres leían, por suerte leían, sabían leer y escribir, entonces eso les ayudó bastante a la comunicación. Pero en realidad no es un tema que esté suficientemente abordado. En general, a veces las directores o las directoras piden ayuda a las escuelas especiales, que suelen tener escuelas para sordos, para personas sordas. Entonces, ahí siempre hay intérpretes, entonces a veces piden esa ayuda, pero la verdad que no es muy frecuente. Debiera estar mucho más apoyado y reconocido la importancia de la comunicación a través de la lengua de señas, en nuestro caso lengua de señas argentinas, que es la lengua natural de las personas sordas. Entonces, yo creo que es una falta una falta a los derechos de las personas sordas, que frente a presentarse en cualquier institución pública, por lo menos en lo público, creo que en general, ¿no? Pero en lo público no cuenten las autoridades o los maestros o lo que fuere con la posibilidad de convocar a una intérprete o un intérprete que les ayude a comunicarse en la lengua que es la que ellos manejan. Porque además es para explicar situaciones y dificultades de aprendizaje, por ejemplo, que podría haber, cómo se explica escribiendo, ¿no? A veces depende también, con la persona sorda puede saber leer y escribir, pero no quiere decir que pueda conocer todas las palabras, ¿no? Así como si yo tengo que hablar con una persona, con un especialista, no sé, en aviación, me va a decir cosas que yo no voy a entender, porque no conozco nada de aviación. Entonces, por más que me la escriba, yo tampoco las voy a entender. Por eso la importancia de un intérprete para esas situaciones. Y en escuelas especiales, en general no hemos hecho experiencias de programas de alumnos mediadores, no nos han convocado para eso. Realmente creemos que es un desafío, no sé si sabríamos cómo hacerlo, yo no sabría. No sé si mis compañeras a lo mejor podrían pensar en cómo hacerlo, porque además creo que si se trata de una escuela de personas sordas, sí, se podría hacer perfectamente, pero por ahí hay otras discapacidades, y entonces ahí sí ya no estaría muy seguro cuál es la manera. Quizás habría que hablarlo con alguien que sea más profesional de la psicología o que trabaje con personas con discapacidad, porque yo no sabría dar esa respuesta hoy. Yo te quería preguntar un poco, Guille, vos hablaste de los círculos de diálogo, pero si Sí. podías explicarnos un poquito más sobre eso. Bueno, a ver, es una historia un poquito, bueno, lo voy a contar igual. Yo empecé a trabajar en círculos por una necesidad, que fue que estábamos de vacaciones en Chajarí, Entre Ríos, y ese año
2016, 2015, 2016, nunca me acuerdo bien, hubo una inundación tremenda en Concordia, tremenda. Si alguien es de Concordia se acordará. Y entonces una amiga mía que vive allí, Alejandra Stern, me cuenta, yo sabía de la inundación, le escribo para ir a verla y eso, y me dice que está trabajando con un grupo que está como acompañando, se llamaba Escucha Concordia, y estaba acompañando a las personas que habían sido, ¿cómo se dice? Cuando se van de sus casas y las llevan a una escuela, ahora no me sale la palabra. Pero bueno, eso, estaban como viviendo todas en una escuela de distintos barrios. Evacuado, Guille, evacuado. Gracias. Qué bueno que tengo acá un montón de gente que me ayuda. Bueno, con los evacuados. Entonces, bueno, empecé a trabajar con ese grupo, iba un par de veces por semana, desde Chajarí a Concordia, y trabajamos y empezamos a hacer círculos, lo voy a hacer cortito porque la historia es muy linda, pero muy larga. Empezamos a hacer círculos con los adultos, porque venían de distintos barrios, obviamente de distintas culturas, y entonces tenían que tomar decisiones sobre el uso del baño, la cocina, el horario de la música, la limpieza, no había muchas decisiones que tenían que tomar. Entonces era una especie de reunión grupal, y yo ese año venía leyendo mucho sobre círculos y me había contactado con algunas personas que hacían, y entonces le dije a Alejandra, mira, tengo esto, yo creo que lo podemos poner en juego. Lo pusimos en juego, hicimos círculos no solamente con el equipo que trabajaba, con el que hicimos círculos también, sino con las personas. Y cuando decimos círculos, no es solamente ponerse en círculos, que eso muchos lo hacemos, sino trabajar con la filosofía y la metodología de los círculos. Y entonces ahí empezó a pasar una cosa muy interesante. Saben que en lo presencial el círculo hay un objeto que va pasando, ¿no? Y que el que tiene el objeto va teniendo la palabra y es escuchado. Y entonces hay una serie de reglas. Bueno, en definitiva, lo que empezó a pasar, y la gente agradecía mucho, es que se empezó a dar un espacio de comunicación donde todos se sentían respetados porque todos tenían un tiempo para decir algo, ¿sí? Y después hacíamos toda una vuelta sobre una problemática o algo que querían contar, y bueno, y entonces yo ahí aprendí, una cosa que compartí con las chicas, es que una mejor manera de empezar cualquier reunión, los círculos, pero yo creo que cualquier reunión, es hacer 3 respiraciones profundas, y luego lo primero que uno tiene que poder decir es cómo me siento en este momento, aquí y ahora, y qué necesito decir para poder estar aquí concentrado y fluyendo favorablemente en esta conversación, ¿no? Y entonces hacer eso hace como una alineación energética que yo no entiendo, digamos, cómo funciona, pero desde que lo hago, y muchos de ustedes si han estado en círculos o si han participado saben que eso ocurre, y entonces empieza a producir una energía que hace, por supuesto, con una serie de reglas que también van construyendo entre ellos. La primera pregunta de un círculo después de esa siempre es: ¿qué necesitamos para poder conversar de un modo cómodo, de un modo respetuoso, de un modo que sea productivo? En fin, uno puede ir haciendo la pregunta y cada persona va haciendo una propuesta. A veces se escribe, algunos círculos se hace que eso se escriba, se ponga un papelito adelante en el grupo, y entonces se va juntando y después se leen. Bueno, en fin, hay distintas cosas que se puede ir haciendo para que se construya una especie de primer acuerdo sobre cómo ese círculo va a funcionar. Y después el círculo tiene un par de facilitadores y el círculo va dando vueltas. Bueno, de ahí los llevo a la escuela. ¿Pero por qué los llevo también a la escuela? Porque empezó a pasar que cuando seguíamos yendo a esas escuelas, la siguiente vez, los chicos, que además de adultos había chicos, se acercaban todos y se sentaban en círculo. Mientras estaban los padres haciendo el círculo, ellos también se sentaban en círculo. Y jugaban en el círculo, y lo hicieron espontáneamente. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos Reyes? ¿Por qué no hacemos un círculo con los chicos para ver cómo quieren festejar Reyes? Y entonces ellos hicieron su círculo, y sus padres estaban atrás, ellos estaban hacia adelante, sus padres estaban atrás, abrazando el círculo, ¿no? Como un segundo círculo, y ellos iban diciendo qué querían, de qué manera querían festejar, no qué querían recibir, sino de qué manera querían el festejo. Entonces, bueno, eso
también después los padres con eso fueron como construyendo el festejo de Reyes al que nos invitaron. Y después cada vez que íbamos, los chicos aparecían y se sentaban en círculo y algo querían hacer en círculo. El problema apareció porque pasábamos un peluche. Es que todos querían que el peluche que circulara fuera el suyo, así que ahí tuvimos que resolver el conflicto del peluche. Bueno, eso para contar cómo llego a los círculos. Y eso, entonces, rápidamente dije, bueno, vamos a llevarlo a las escuelas, y especialmente a las escuelas medias, donde la mediación en sí misma no prendía tanto. Entonces empezamos a hacer experiencias trabajando con alumnos, especialmente de primero y segundo año, que son los años en donde los grupos se van armando, y si viene medio conflictiva la mano, a lo mejor queda todo, la cursada, todo hasta el quinto año quedan con problemas, y entonces esa era una escuela que estaba interesada en mejorar el clima escolar y la convivencia, etcétera, y muy buen equipo docente y directivo. Dijimos, bueno, vamos a hacer esta prueba, y la hicimos. Los primeros círculos no fueron iatrogénicos, pero no dieron demasiados resultados, y después empezamos a aprender un poco más, de ellos mismos aprendimos, porque después le preguntábamos, bueno, qué podíamos hacer mejor, y ellos nos ayudaron a hacer mejor los círculos. Y en la pandemia hicimos más que nada círculos con conflictos entre personas adultas, ¿no? De equipos de trabajo, etc. Pero una cosa que quiero decir es que, creo que todos deben saber, a esta altura saber de qué hablamos cuando hablamos de prácticas restaurativas. Cuando hablamos de prácticas restaurativas decimos que si es justicia restaurativa estamos pensando más, a mi criterio, más pensando en lo penal, ¿no? Pero esto no es penal, es otro espacio. Pero lo que estamos diciendo es que hay algo que se ha afectado, ¿no? Que ha sido afectado por un conflicto o por una situación, o que está siendo afectado. Entonces, de alguna manera, ahí hay algo que hay que reparar, algo que hay que restaurar, que tiene que ver con el vínculo, otra vez, ¿no? Cómo trabajar con los vínculos y cómo armar un espacio donde las personas puedan conversar respetuosamente y repensarse en los vínculos. Y eso puede incluir, si es una situación, por ejemplo, puede pasar en una escuela media, que alguna hemos trabajado con esto, es, bueno, ha habido algo que había que sancionar, ¿no? Una cuestión, digamos, símil al penal en el sentido de distancia, pero bueno, entonces allí había que trabajar con eso también. Entonces, trabajar con cada alumno en particular, 2 alumnos que habían tenido un problema, trabajar con cada alumno en particular, después hacer todo un trabajo con ellos, después trabajar con algunos docentes que eran importantes que estuvieran, alguna entrevista con padres, bueno, en fin, como para poder hacer un espacio en donde con algunos compañeros que después ellos convocaron, hicimos un círculo donde trabajaron el conflicto que habían tenido y pudieron, con el formato de la práctica parecida a la que se utiliza en el derecho penal, pero adaptada a la escolar, donde pudieron ellos incluso hacer los ofrecimientos, porque daño, ¿no? Si hay un círculo restaurativo, tiene que ver con que hubo un daño, algo ha sido afectado, y ese daño generó necesidades en cada una de las dos partes, no solamente en el afectado, digamos, sino también en el ofensor, con el que se presume como ofensor, y a su vez en la comunidad. Entonces, por eso, y eso es lo que hace que sea una práctica restaurativa, ¿no? Que se esté trabajando sobre alguna restauración, algo para reparar, y que esté vinculado incluso con los aspectos emocionales. Tierra de mi padre. De Río Grande, Tierra del Fuego. Tierra de mi padre. Sí, hace un ratito cuando preguntaban acerca de cómo estaba mediación escolar a nivel nacional, les puedo hablar un poquitito como referente de Tierra del Fuego, que estoy en el área de promoción de derecho y en estos momentos estoy frente a clima escolar y básicamente no tocamos más que los niños y los adolescentes, esa franja etaria, pero chocamos con problemas, como decía Guillermo, como sostenía Rodolfo, dentro de lo que es una institución escolar, nosotros vemos a los niños, pero esos niños llevan una problemática que impacta en las instituciones donde entrelaza a la familia, a los docentes, el equipo de conducción, a todos. Entonces,
Por ahí hay mucho que hacer, sería buenísimo que nos pongamos de acuerdo todas las provincias, que se vuelva a instalar el Observatorio de Violencia, que no sé por qué se lo sacó, y mediación escolar a nivel nacional, y que toque a todas las provincias, porque en estos momentos y con la pandemia quedó demostrado que es una necesidad sentida desde la prevención, es decir, brindarle las competencias y las capacidades a los niños para que ellos puedan ser sujetos de derechos así chiquititos, porque se están vulnerando muchísimo los derechos de ellos, y justamente si tendrían todas las herramientas que pueden tener a través de la mediación, transversalizar con educación para la paz y todo lo demás, ellos podrían gestionar muy bien sus emociones y también optimizar la comunicación. Todos esos posicionamientos paradigmáticos de género que lo traen desde la casa, porque es impresionante. Me tocó un alumno de 7 años que me dijo, sos una mujerzuela, y yo me puse así para preguntarle qué era lo que él me quiso decir, pero ¿cuál es la mirada del docente? Sancionar, sacarlo y que venga el padre a retirarlo, lo primero que hacen. Entonces, y ese niño era un niño judicializado, con padre separado, que se venía de Salta, acá, Tierra de Fuego, un desarraigo, violencia intrafamiliar, un currículum vitae bastante frondoso para un niño de 7 años. Les puedo decir que mediación escolar hace muchísima falta, y no creo en sumarios ni nada de eso, porque en estos momentos es un campo laboral para los docentes, y establecer puentes de oro, como lo dijo Fischer, Uri y todo lo demás, es necesario. Entonces, bueno, Guillermo, me encantaría encolumnarme con Rodolfo y con todos los que podamos para hacer una movida grande y con golpes certeros, justo porque, y que no dependan de una política, sino que quede y que realmente se valore lo que es mediación escolar, ¿sí? Muchas gracias. Las cosas ocurren cuando le ponemos el cuerpo también, ¿no? También es cierto que bueno, que uno necesita algún tipo de habilitación para estar en las escuelas. No hay algo de la escuela que hace falta, ¿no? Para poder ingresar y poder participar y poder intervenir. Pero me parece que seguro que está, que podamos trabajar en difusión como primera medida para que las escuelas tomen esto, y es, otra vez insisto en esto de poder pensar el conflicto como, no como un enemigo, no como una problemática, no como algo disruptivo, no que lo que viene a traer problemas, sino como la oportunidad y la necesidad de que los alumnos y las alumnas aprendan de cómo abordar los conflictos, porque de verdad también cuando pensamos en las conflictivas que hay actualmente en la comunidad, también tiene que ver que en realidad no estamos pudiendo, no hay herramientas, ¿no? Aprendemos a sumar, a leer, a escribir, geografía, historia, un montón de cosas. Bueno, pero no aprendemos eso, es complejo. Quería decir a todos los que tengan información respecto de lo que sea mediación escolar, ya sean textos o sean ordenanzas o leyes o lo que fuere, sobre lo que está trabajando en cada provincia, nosotros estamos tratando, digamos, en la página, volcando información. La ley que mencionó de Cava, la que mencionó Guille, está subida porque nos la proporcionó en su momento, así que ahí pueden tenerla, acceder a ella, pero bueno, de una manera también, más allá de, digamos, de que hay que accionar y hacer algunas otras cuestiones, todo lo que es con la parte de información también sirve, y este espacio que nosotros, la página, lo que tratamos de que sea es una especie de biblioteca, donde confluyan información que la gente que está trabajando en el tema pueda incorporar. Así que también, sea ese tema u otros, quedamos a disposición para lo que ustedes puedan brindarnos. Bien. No. Bueno, y llegando al final... Espera un cachito, dame un segundo. Bueno. Elizabeth, Elizabeth quería decir algo. Levantó la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, perdón. Bueno, ante todo, agradecerles por el espacio y nada, bueno, yo soy del gobierno de la ciudad, de planta permanente, pero yo trabajé desde los 18 años en educación, me recibí de counselor y quise intentar ir a mediación escolar, pero no me dejaron.
me dijeron que tenía que ser docente, y la verdad que me había frustrado mucho, porque bueno, había hecho la formación en mediación. Después me pasé al Ministerio de Justicia, y ahí estuve como mediadora comunitaria 3 años, algo que me apasionó hacer, porque ahí pude unir un montón de cosas también de mi profesión, pero bueno, como uno habla siempre de las instituciones que ponen el palo donde no tienen que meterlo, como yo no era, o sea, no tenía título universitario, me corrieron. Así que bueno, la verdad que me frustré mucho, tuve mucha bronca, tuve que volver a hacer todo mi trabajo interno, y la verdad que por eso vuelvo a tener contacto con mediación, porque la verdad digo que la mediación es algo maravilloso, y que se puede volcar en cualquier espacio. Así que bueno, me sumo para lo que sea. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Elizabeth. Gracias. Entiendo la frustración y sé de muchas personas que le ha pasado cosas parecidas. No, la burocracia estatal a veces es muy compleja. No, nada, solamente compartirles que, no sé si se ve, que hemos publicado con Rosaura Porrera, la coordinadora. Tengo el sistema, ¿viste esto? Que, espera. Bueno, no sé, ahí está, creo que. Hemos hecho una publicación, un capítulo en este libro que se llama El malestar en las escuelas, violencia, patologización y bullying, con Rosaura Paulero, que es la coordinadora de equipo. Hicimos un capítulo donde contamos una situación, guardando la confidencialidad de una situación entre 2 adolescentes en una escuela, bueno, entre 2 adolescentes y también sus compañeros, en una escuela media. Así que bueno, los invito a las que quieran, pues están en mis redes, está publicitado, porque bueno, hay otros artículos también de otros autores de educación que están buenos, que están relacionados con las cuestiones de la violencia y estas preocupaciones. Así que nada, tenía que hacer ese chivo y me estaba olvidando. Sandra, ¿te parece? Lo comprometemos, bueno, y de paso hacemos el anuncio de la próxima actividad. Nosotros solemos hacer invitaciones, así nos manejamos ahí con el tema del Zoom, pero vamos a abrir un ciclo con autores, así que para la próxima te invitamos, Guille, porque queremos convocar autores que den a conocer su obra. Y la próxima charla, o la primera, vamos a inaugurar con Verónica González, que nos está acompañando. Va a ser el 16 de septiembre a las 16 horas, para que no se olviden, por Instagram. Así que les pedimos que nos sigan por Instagram para poder acceder a la charla, y ella va a presentar su libro Diseño de atajos, el libro verde de las MACs. Así que bueno, nos va a contar cómo llegó a eso. Es muy novedoso, digamos, el tema que aborda, es poco material sobre ese tema, así que bueno, nos va a contar qué la llevó a escribir eso, y un par de cosas de cómo está ese tema a nivel mundial y en Argentina. Así que bueno, nos queremos invitar a este nuevo ciclo, que bueno, ya te apalabramos, Guille, para que nos cuentes después el tema del libro. Bueno, pero hay otras y otros antes, para que yo vuelvo después. Sí, bueno, pero acá esto es un espacio para que todos, nosotros somos muy lectoras con Sandra y nos encanta, así que de alguna manera también la idea es recopilar y dar espacio a las personas que escriben y cosas actuales, así que nada. Les voy a mandar para la biblioteca algo que está en digital, para que lo pongan ahí, porque escribimos varias cosas. En esta pandemia nos dio por escribir, ¿viste? Entonces, perfecto, muchísimas gracias. Que después les perdón que interrumpa, pero tengo una buena noticia. No esperar hasta el lunes. Una colega amiga que está en la Defensoría le pregunté y me acabo de mandar la ordenanza. La ordenanza, así que si les parece se las mando acá al grupo. Perfecto, ¿sí? Claro, sí, por supuesto. Dale, sí. Trabajo en equipo. Genia, sí, de eso se trata, de la sinergia. Sí, yo soy muy ansiosa y estuve preguntando y digo, no puedo esperar hasta el lunes. Ahora se las mando. El lunes, si lo tenés hoy. Sí. Bueno, gracias.
Marcela, sí, buenísimo, lo vamos a difundir. Y bueno, me parece que llegamos hasta acá. Por nuestro lado, por supuesto, agradecerte, Guille, la generosidad de siempre. Y bueno, yo en lo personal, la verdad que te tengo mucha admiración. Fuiste uno de mis primeros referentes cuando empecé en el mundo de la mediación y lo seguí siendo. Admiro todo lo que haces, la pasión que le pones, creo que eso es lo que llega y lo que se transmite, la sensibilidad, tus espacios de diálogos colaborativos, que los invito, si no lo escucharon, los invito a seguirlo en Instagram, porque trae temas interesantísimos y variados. Tu trabajo también con las personas con capacidades diferentes, tu trabajo con los no oyentes, no sé si lo dije bien porque si no Renato me mata. Y bueno, y cerrá vos, Guille, cerrá vos con lo que quieras decir y nosotras agradecidas a todos los que nos acompañaron. Bueno, yo muy agradecido de este espacio, de haberme encontrado con amigas y con amigos ya anteriores y con nuevos, que siempre es interesante y conocer que esto se está expandiendo. Y todos los que quieran trabajar en este campo saben que cuentan conmigo para lo que sea, para compartir experiencia o ideas o preocupaciones o para pensar el tema. Y si alguno quiere hacer alguna idea, un emprendimiento, algo para expandir, por lo que fuere, saben que pueden contar conmigo y estoy totalmente a disposición para trabajar en equipo y pensar juntos y juntas. Así que para mí es un placer haber estado acá y nada, muchas gracias y que sigan con estos hermosos encuentros y espacios que nos nutren a todos y a todas.